Hola a todos amigos y bienvenidos a este nuevo programa llamado ¡Ensamble! donde vamos a hablar sobre cultura pop en general y otros temas interesantes para las personas que son asiduas a los cómics, animación, cine y otros. Me acompaña acá en este momento Ivo Pirovich, mi partner en el programa. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, gracias Ivo. Bueno, y aquí vamos a traerles temas interesantes y qué mejor para comenzar que la reciente película estrenada. Capitán América, Guerra Civil. Exactamente. Pudimos verla aproximadamente hace una semana atrás y queremos contarles sobre ella. Por supuesto, esta va a ser una especie de review. Vamos a argumentar un poco sobre lo que nos pareció la película, pero por sobre todo, muy importante, vamos a hablar sobre spoilers, así que prepárense. A esta altura mucha gente ya la ha visto y nos interesaría vamos a hablar en profundidad de qué va. Por favor, Ivo. Bueno, una de las cosas más interesantes que tiene Capitán América, Guerra Civil es que es la culminación ya de dos etapas digamos, de las versiones fílmicas de estos personajes de Marvel Comics. Esto que partió por allá el 2008. Claro. Con Iron Man. Exactamente. Un proyecto que se está empezando a construir de a poquito ahí, con la primera aparición de Nick Fury, y después con todas las escenas desechadas, Hulk, después Iron Man 2, Capitán América, Thor, y bueno, se construyó todo esto hasta la primera Avengers. Esa fue la primera fase. Exactamente, el año 2012. Perfecto. Después de eso empieza la segunda fase Marvel, que parte con Iron Man 3, si mal no recuerdo. Yes, exactamente. Estaría también en Thor The Dark World, Captain America Winter Soldier. Winter Soldier, Guardianes de la Galaxia, Yes. Ant-Man. Ant-Man, y Avengers Age of Ultron. Sí. Ahí termina. La segunda fase, de hecho, termina con Ant-Man. Exactamente. Exactamente. Y ahora acaba de comenzar la tercera fase, que es Guerra Civil, una adaptación, hasta cierto punto, podríamos decir que una adaptación libre del cómic, pero no tiene mucha relación con el cómic. Hay algunos elementos comunes, por ejemplo, que una de las cosas que gatilla la visión de Tony Stark en la película es muy similar a lo que pasa en el cómic, donde una persona se le acerca y le habla de su hijo fallecido y todo eso. Bueno, sin embargo, hay que hacer un punto muy importante que muchas veces, con lo que pasó con Age of Ultron, mucha gente se quejó un poco de que Marvel estaba tomando los títulos de los cómics de manera muy efímera y, digamos, adaptándolos para en cierto modo, vender más. De hecho, hubo una gran saga dentro de los cómics que era Era Ultron, obviamente, la Era Ultron, que no tiene ningún tipo de relación con la cinta, que tiene que ver con viajes temporales y todo eso. Y en este caso Civil War nuevamente también apela a lo mismo. Sin embargo, en este momento sí, en realidad estamos, digamos, asistiendo a un punto que tiene que ver con un desarrollo de la trama, si bien libre, como tú dices, pero que bebe bastante del cómic. Y eso es súper importante. A ver, una cosa que nosotros queremos establecer, digamos, defendiendo hasta cierto punto la postura de quienes gustan de ciertas películas y quienes no gustan, digamos, desde una perspectiva muy... no superficial, sino profunda, conociendo el material, conociendo la fuente. Yo creo que a ninguno de nosotros nos interesa que una trama se adapte al cine y que sea 100% fiel. No porque no debería hacerlo, sino porque simplemente el cine tiene otro lenguaje, tiene otro ritmo, hay menos tiempo de pantalla. Pensemos que tenemos 2 horas, 2 horas y media para una película, y a ese hay arcos argumentales que duran mucho más y hay que condensarlo en una película. Esto le puede jugar a favor a una película o le puede jugar en contra, lógicamente. Lo interesante con el caso de Guerra Civil es que es la culminación de las experiencias de todos estos personajes. Y esto es la primera cosa que quisiera destacar de la película, al margen de que uno pueda gustarle el tono Marvel o no gustarle el tono Marvel. Hay películas donde uno siempre dice, este personaje lo metieron a la fuerza, este apareció al final. Sabes que está bien, pero no me gustó. Oye, podrían haberle sacado más provecho a este. Uno de los mejores logros de Capitán América Guerra Civil es que cada personaje tiene su momento. Y estamos hablando de que tenemos 12 personajes. Es complicado. O más. Es muy complicado. Y a cada uno tiene que decir algo, tiene que mostrar algo. Y en este caso lo hicieron de manera absolutamente magistral. A mí me recordó en gran medida lo que ha hecho Marvel un poco con la serie animada, Avengers Earth Mightiest Heroes, Sí. Y una serie que a mí me gusta mucho y la defiendo por lo mismo, Justice League. que es Justice League, y sobre todo Exactamente. Justice League Unlimited, que es lo que produjo el equipo de Bruce Timm hace unos años Claro. atrás. Bueno, a mí me gustaría agregar que es muy importante, que tiene que ver con lo que tú mencionaste, de cómo se arma este universo fílmico, cómo se respeta el espíritu de todos estos personajes. Si bien no todos son perfectas adaptaciones, digamos, de sus contrapartes de las páginas de los cómics. Esto lo debemos a que hay un muy buen team armado
de personas con Kevin Feige a la cabeza, que es un poco lo que le está faltando a la competencia, creo yo, en realidad, de gente que tiene la idea del cuento claro, es decir, mira, en realidad tenemos estos personajes, estos son como su background, mientras seamos, digamos, fiel a lo que los personajes representan, no vamos a tener problemas en representarlos, en la pantalla. Pero vamos a meternos un poco de lleno en lo que tiene que ver la película como tal, hablando más o menos del desarrollo. Bueno, como dice Ivo, aquí asistimos a la culminación, digamos, de las, como dice, ya 12 películas ya del universo Marvel, y en un enfrentamiento de ideologías, ¿de acuerdo? Los hermanos rusos que ya habían, digamos, le habían quitado el aliento a medio mundo con Captain America, The Winter Soldier. De hecho, en palabras de uno de los rusos, que es fanático de los cómics, que junta cómics desde los 10 años prácticamente, para él Capitán América es un personaje aburrido. O sea, a ver, desde mi punto de vista yo soy un fanático de Capitán América, me gusta mucho. Desde que había la serie animada de los 60, digamos, en espacios infantiles, algún que otro cómic que le pude echar la mano en su momento, el juego de video que mucha gente lo tenía que haber jugado, y bueno, una serie de experiencias. Es un personaje que es el Superman de Marvel prácticamente, en el sentido de una persona moralmente correcta, y en realidad él siempre va a estar, digamos, va a ser honesto a sí mismo, a sus ideales y a lo que hay que hacer correctamente. Y ese es el quiebre y es, digamos, el conflicto que hay en esta película. Efectivamente, asistimos, digamos, a un problema que viene ya, de hecho, con The Winter Soldier, que es cuando Bucky Barnes, ¿cierto?, queda libre, mentalmente inestable después de los acontecimientos de esa película. Y bueno, en esta película aparentemente está nuevamente en sus andanzas. Tenemos también la amenaza de Crossbone, ¿cierto? Otro villano también que es bastante conocido en el universo del Capitán América, que está haciendo de las suyas después de haber, digamos, participado en esta salida, digamos, a la apertura ante el público de Hydra, que está en las filas de S.H.I.E.L.D., ¿verdad? Y están ellos participando en una misión de rigor cuando las cosas salen de control y Crossbones trata de hacer una jugada de matar al Capitán América detonándose, y Scarlet Witch tratando de evitar una explosión para que mate un determinado grupo de gente inocente, lo saca hacia los aires y al final termina destruyendo un edificio donde habían gente de otros países, y esto causa un conflicto mundial y pone en cuestionamiento digamos, el libre albedrío o el manejo que los Vengadores tienen con las situaciones a nivel mundial, o cómo manejan las amenazas. Es un poco, digamos, el inicio de la película, y a raíz de esto empieza como dices tú, el choque ideológico entre ambas partes. El Tratado de Sokovia, que se llama. Exactamente. Y lo más interesante de esto, que cuando tú ves una película donde hay buenos y villanos, casi todos los elementos son blanco y negro. En cambio, cuando acá tienes buenos y buenos, o héroes y héroes, donde hay dos puntos de vista ideológicos distintos, no importa si ligeramente distintos o diametralmente distintos, y hay un enfrentamiento, lo más interesante es que uno tiene como que justificar por qué ambas partes podrían tener razón. Y eso es lo más interesante de esta película, que uno en algunos momentos está como con la visión del Capitán América, y en otros momentos está como con la visión de Iron Man. Entiende las posturas, porque ambas están muy bien justificadas en el contexto de la película. Ya los rusos habían planteado algo de esto, digamos, desde una mirada un poco más gris en el The Winter Soldier, que para muchos es la mejor película que ha hecho hasta la fecha Marvel. Yo no sé si es la mejor, es muy buena, pero quizás la trama es más adulta, más interesante, un poco más en la línea que alguien buscaría, como, no sé, como las historias de espías de los 30. No, incluso el cine político de los años 90. Está muy influenciado por ambas en todo caso. O sea, declarado por ellos mismos. Bueno, pero la gracia acá es, como yo decía, que los personajes, hay muchos personajes, cada uno tiene su momento. Y como bien decía Irving Kershner, el difunto director del Imperio Contraataca, no importa qué tan profunda o superficial sea una historia, si hay un mínimo grado de tensión, tú lo liberas a través de los personajes y la dinámica entre ellos. Si no haces eso, la historia puede tener una trama muy, digamos, compleja e interesante, pero el vínculo afectivo de los personajes se diluye. En Capitán América, Guerra Civil, no pasa eso es lo más interesante. Quisiera reparar en algunos detalles que me estaba fijando. Lo dijeron los hermanos rusos, Christopher Marcus y Stephen McFeely son los guionistas. Exactamente, sí. Que ellos por ahí insinuaron que les gustaría hacer una película del submarinero, lo cual me pasaría muy interesante, uno de los héroes más antiguos de Marvel. Namor, como lo conocen varios. La música de Henry Jackman, que él ya había hecho la música del Winter Soldier, y
también tuvo un vínculo con X-Men, con First Class, hizo la música de First Class, muy, muy bien lograda también. Y una cosa que también quiero destacar, el montajista, Jeffrey Ford. Este tipo ha estado trabajando en el montaje de las películas Marvel ya hace 6 películas, o sea, yo no me había fijado en realidad, pero hizo el montaje de Iron Man 3, hizo el montaje de las 2 Avengers, e hizo el montaje de las 3 películas de Capitán América, lo cual me parece muy interesante. Y bueno, los guionistas también hicieron los guiones de las 3 películas de Capitán América, así que igual hay como un equipo de trabajo ya funcionando más o menos estable. No se ha dado en todas las películas Marvel, pero en el caso de Capitán América probablemente por eso, hasta cierto punto, son las que han tenido como una mejor continuidad. Se sienten similares. Y se sienten similares. Tienen una misma onda, exactamente. A pesar de que el Capitán América, el primer Vengador, es una película que básicamente tiene el sabor de los años 40. Salvo por alguna secuencia de acción muy bien lograda la película. Hay gente que no la disfruta mucho, claro. yo la disfruto bastante por lo demás. Bueno, ahora, digamos para cerrar un poco la trama, ¿cierto? Y tener una idea general de la película. Por supuesto, una vez que Bucky Barnes, ¿cierto? Digamos, es culpado por estos incidentes que llevan a la muerte del rey T'Chaka de Wakanda, Exacto. el padre de T'Challa que va a ser eventualmente Black Panther, que es otro personaje que sale en la película. Bueno, se pone todo en cuestionamiento y ahí empieza, digamos, esta enfrentamiento frenético entre Capitán América que quiere defender a Bucky y a quienes buscan condenarlo, ¿verdad? Y la muy interesante aparición del personaje de los cómics, el Barón Zemo. Bueno, aquí es Zemo en realidad, un personaje muy diferente. Marvel Sí. ha optado por reinterpretar a sus villanos y hacer que, después de tener un escenario muy bien montado con todos sus personajes, con todos sus héroes fieles a su espíritu y fieles, digamos, a los cómics, ellos monten y simplemente adapten esos personajes y sus motivaciones a la película. Y eso puede cambiar los orígenes. Eso ha molestado a algunas Exacto. personas. En el caso del Barón Zemo es un tipo deforme, es un tipo que tiene un gran, digamos, un gran, digamos, odio al Capitán América. Es el típico villano, ¿cierto? Que luchó con él en la Segunda Guerra Mundial. Hay toda una generación también de Barones Zemo ahí. Pero en este caso es un villano que simplemente está para el uso de la trama, pero de manera bien hecha. Claro. Tiene sus motivaciones que al final de la película quedan bastante claras. Spoilers, su familia murió en Sokovia y por tanto él quiere que los Vengadores se destruyan entre ellos. Exacto. Y lo logra. Alguien puede decir, oye, pero en realidad el plan está muy bien hecho. Mira, en realidad hemos visto otras películas donde los planes son perfectos los villanos, así que nosotros no reparamos en eso. Simplemente nos dejamos llevar por la película, la disfrutamos de esto. Otra cosa también de tener importante en cuenta es Spider-Man. Es interesante lo que sucede con Spider-Man porque por primera vez, para muchos, me atrevería a decir que para los fans, digamos, más duros del personaje, ha sido plasmado con el espíritu que uno buscaba, incluso ya en la película Sam Raimi, que es una película, a mi juicio, que igual estuvo bastante bien lograda en su momento. Quizás se le pasó un poco la mano con el humor, un poco absurdo, con eso de que la gente lo saluda en la calle, que es muy old fashion. Pero es muy cómic. Pero es muy cómic. Es muy cómic. Fíjate que este Spider-Man ha sido criticado por algunas personas que dicen que es muy joven. Yo creo que en realidad hay que leer un poco más de cómics. Exactamente. Porque cuando Spider-Man partió, en realidad él era bastante joven. Tenía Estaba como en la secundaria, 15 años más o menos, en realidad. La interpretación de Holland, como de hecho lo comentábamos ayer cuando nos juntamos a hablar, a conversar un tiempo, era como, en realidad es, como en tu actuación expresar eso de un gran poder que conlleva una gran responsabilidad, pero de otra manera, sin decirlo y representándolo y en una escena con Tony Stark muy emotiva. Bueno, este Spider-Man de Holland, ¿cierto? Y nos lleva directamente a la escena más digamos, victoriada de la película, la más comentada, la que dejó conforme a todo el mundo, por su excelente coreografía, excelentes efectos especiales, la duración es perfecta en la escena del aeropuerto. El enfrentamiento entre las dos facciones. Exactamente, que es el momento álgido donde es complejo tener 12 personajes o más. Exacto. Y que cada uno brille. Y que cada uno brille y que cada uno sea fiel a su espíritu, más allá de las tallas, de las bromas que salgan, que algunos han criticado y a veces encuentro razón, pero que están bien, que son bastante orgánicas y bastante naturales y bastante bien logradas, no están metidas como quien dice así como a la fuerza en la trama. Exacto. Y es un enfrentamiento que solamente no se puede describir. Solamente les puedo decir, por favor, vean la película cuanto antes. Es un enfrentamiento, disculpen, que va a dar como consecuencia que Captain America vaya, digamos, al enfrentamiento final, que acuda, digamos, al lugar de donde se va a cerrar esta trama, donde el plan de Zemo va a llegar a su conclusión y donde va a ser que Iron Man, se enfrenta al encontrar claro. y descubrir que Capitán América sabía de la muerte de sus padres, de enterarse que Winter Soldier fue el que eliminó a su padre y peor ante todo, a su madre, que era a quien realmente quería. Exactamente, porque su padre nunca estuvo muy presente, hace que estos dos titanes se enfrenten y de una manera emotiva, de una manera
bastante... realista. También, sí. No, Es realista y el jugando momento. mucho con las emociones de ambos personajes, pero los dos están pensando que hacen lo correcto. Y hay cosas que son muy interesantes, o sea, en el sentido que al final del enfrentamiento, y como es una película, Capitán América es el vencedor, obvio, pero deja a Tony sin la armadura y te recuerda inmediatamente a Avengers, la primera película, cuando le hizo, y en realidad, ¿quién eres tú sin armadura? Que lo que era un simple hombre. Efectivamente lo convierte en un hombre, y Capitán América logra defender sus ideales, logra defender a su compañero, y con esto cierra la trama. Ojo, de una manera espectacular, incluso haciendo homenaje al cómic. Hay una parte en que Capitán América, de hecho es un arte promocional, una fotografía, que sale bloqueando el repulsor beam de Iron Man con el escudo. Es calcada a los cómics de Civil War, ¿cierto? Por tanto, ahí tienen un guiño dentro de otros, muchos tantos, desde Ant-Man en la flecha de Hawkeye, por ejemplo, que van a dejar muy contentos a los puristas de los cómics. Entonces, por eso digo que va a cumplir con todo el mundo. Oye, en todo caso, el enfrentamiento final no solo está muy bien logrado, es probablemente la secuencia más espectacular que hemos visto de enfrentamiento entre, digamos, héroes en una película de adaptación de cómic hasta la fecha. Es una cosa que quiero aclarar. Acá no somos pro Marvel, por si acá. No, Sí, nos gusta sí, la edición de Marvel. ojo. No es perfecta. Mi superhéroe favorito es Superman, por si acaso. Ojo. No, porque lo digo al tiro. Claro, pero independiente que hay gente que pueda pensar que esta película es liviana, no es liviana. O sea, hay humor, pero mira, esta es una comparación. Yo siempre voy a citar a Star Wars o a Star Trek porque soy fan de las dos franquicias. El otro día comentaba con alguien, el Imperio Contraataca es la mejor de Star Wars porque es la más oscura, es la más dramática, muere más gente. Y dije, no, ¿a dónde? ¿Qué personaje principal muere en el Imperio Contraataca? Ninguno. En la Star Wars, sí. Querían que se muriera uno. Casi se se muere uno. Claro, casi se pero muere uno. eso es cuento para otro. Claro, al final cuando tú matáis a un personaje, la gracia es que esté bien llevado desde un punto. No es necesario matar gente para lograr un efecto dramático efectista. Como, digamos, para Y eso es un tema que vamos a tocar más adelante también. Exactamente. Con respecto al combate final entre Iron Man y Captain America, también ha sido un poco criticado por los puristas de los cómics porque les hubiese gustado que hubiese ocurrido en la mitad o en el centro de la ciudad, como ocurre en el cómic, Exacto. en un desenlace dramático donde Captain America se da cuenta que al final no está combatiendo por sus ideales, sino que en realidad le está haciendo le está dando problemas a los civiles, está involucrando gente inocente. Obviamente esto no hubiese, aquí el cómic, Civil War, En inglés. exactamente. Por supuesto, creo que el enfrentar a los titulares de esta película hubiese complicado un poco el desenlace de la trama. Pero así todo, es un conflicto bastante personal, Exacto. con un cierre bastante... Mucha gente ha dicho que no tiene suficientes pelotas en la palabra. No, yo estoy en absoluto que no cambia desacuerdo. nada, que sigue siendo lo mismo. Pero yo La relación quedó fracturada absolutamente. quedó fracturada, Que no claro. haya terminado con una escena dramática, alguien llorando. no Exactamente, significa que no esté Captain fracturado. America le manda una carta a Iron Man diciéndole a Tony Stark, disculpa, que le diga en realidad, mira, tengo mis razones, puedes contar conmigo, no significa que Tony Stark está, digamos, en buena con él. Exactamente. Y bueno, en realidad, esto de volver al status quo es muy propio de los cómics. De hecho, la única crítica negativa que Civil War tuvo en su momento en Rotten Tomatoes al principio, era una persona que dijo, oye, no sé, ¿para dónde van estas películas de cómics? Me tienen aburrido de que siempre como que vayan a continuar. Esa persona nunca leyó un cómic en su vida. Exactamente. Yo siempre me acuerdo un poco lo que comentaba Chuck Dixon, que los cómics tenían que establecer, digamos, un cierto nivel de continuidad. Chuck Dixon, un guionista que trabajó muchos años en la mejor época de Batman, digamos. También ha hecho cosas de J. Joe y, bueno, otras historias ya menos masivas, digamos. Él recuerdo que siempre hablaba de que cada cómic tenía que ser simple, podía agarrarlo una persona que no tuviera idea y una persona que entendiera el Pero que fuera a universo. enganchar. Claro, exactamente, tenía que engancharte desde la primera hoja. Y un poco eso pasa siempre con los cómics. Un cómic de buena calidad es sencillo, va a tener un inicio interesante, un desarrollo que va a tener que ver con la historia específica y probablemente con la historia macro, pero lo ideal es que cualquier persona pueda entenderlo. No, de hecho, y bueno, en realidad para... Con Civil War pasa un poco eso. Sí, no, y en esta película hay algo que es muy interesante que lo dijo Chuck Dixon. Cualquier persona puede verla. Winter Soldier, o en este caso Civil War, o otras películas de Marvel, se contienen perfectamente. Exactamente. No necesitan un material externo, cómic o explicación de directores o algo. Cualquier persona las puede disfrutar y te van a enganchar a ver futuras, digamos, películas del universo Marvel, o bien te van a aventurar a que vayas atrás y que veas la otra. Pero no es como un requerimiento. Ahora, sí, para Civil War es ojalá ideal de que se hayan visto todas las películas. Exactamente. ¿De acuerdo? Pero es una película que... y otra muy, muy interesante que al margen de las bromas o del tono light que mucha gente dice que tiene Marvel, que ok, es perfecto, que no se les olvide una cosa muy importante, señoras y señores y amigos y todos los que están allá al otro lado de la cámara,
los cómics son para entretener a la gente. Es para hacerte tener en tu cabeza una película, generarte un mundo de fantasía, darte un rato agradable. Está bien que hayan cómics que sean más oscuros, más profundos, pero oye, la intención es entretener. Y Civil War es una película que me dejó muy conforme, salí muy entusiasmado del cine, me encantó el Spider-Man, la interpretación de Evans como Captain America. Evans es Captain America, punto. Exacto. Bueno, y hablar de Downey Jr., que en realidad ya se ganó su puesto como Tony Stark hace rato, él es Tony Stark. Pero es una película que va a dejar muy conforme. Yo en realidad, como para cerrar, yo te digo que si Captain America, te lo dije en su momento, tiene ciertos fallos pequeños, todas las películas los tienen, pero si Captain America Civil War estuviera dando una prueba o un test, digamos, de 45 preguntas, con las cuales tú con 40 te sacas la nota máxima, Captain America Civil War se saca 42, no. Responde 42, o sea, tiene más sobre la nota. Solamente falla tres preguntas, pero no le resta en la nota. Exactamente. Y para concluir un poco dentro de lo que es lo macro de Marvel, ahora se viene Doctor Strange, Yes. viene Thor Ragnarok, Yes. viene La Guardiana de la Galaxia 2, Están en conversación, se sabe que va a venir Ant-Man y Wasp. Ant-Man 2 también va a Ant-Man haber. y Wasp. Eso, el hombre hormiga y la avispa. Y aparentemente los rusos ahora le cambiaron el nombre a las películas de Marvel Infinity War. Ya no son Avengers, van a ser otro nombre, Avengers algo. O probablemente una se va a llamar así, otra no. Y el desplazamiento de los Inhumans del... Ah, sí, pues se supone que iba a salir. Los Inhumans están siendo muy... Yo no sigo mucho He visto muy poco de Agents of S.H.I.E.L.D. Ya. Tengo entendido que los Inhumans juegan un rol muy importante ahí. Por tanto, ellos siguen jugando con ese tema en esa serie. Pero las malas lenguas dicen que Feige ya se habría sentado a conversar con Fox y querían llegar a un acuerdo. Y se rumorea que ese slot, aparte de la película Spider-Man propia, que es Homecoming, que es para el 2017, Sí, de veras. se rumorea que ese slot es de Fantastic Four y viene con toda su mitología, que es Galactus, Silver Surfer, Annihilus y todas esas cosas. Ojalá. Así que ahí, imagínense, ya tendríamos como 3 fases más, por lo menos. Otra de las cosas más interesantes dentro de lo que es esto de la interconexión de universo dentro de lo que ha hecho Marvel es que nunca había sido intentado antes. Uno estaba acostumbrado a ver franquicias, por ejemplo, digamos que se extendieran por una determinada cantidad de películas, y de repente unos spin-off en televisión, como pasó, por ejemplo, con Star Trek, que lo hicieron desde los 80 en adelante. Bueno, la serie clásica, después las películas, las series más nuevas. Pero lo que hizo Marvel fue conectar el cine con la televisión y con franquicias independientes, algo que no se había logrado y lo hicieron de manera bastante exitosa. Y algo muy interesante que es que nadie les tenía fe en su momento. Exacto. Todos pensaron que que estaban locos, que no iba a funcionar, que la gente no iba a estar interesada, que iba a ser un derroche de plata, que no iba a valer nada, y se equivocaron rotundamente. Pero bueno, eso sería. En realidad sería todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este capítulo, digamos las divagaciones, las cosas que tuvimos que compartir. Por favor, los invitamos. Próximamente. Sí, nos invitamos a que nos vean en nuestro próximo capítulo. Por supuesto, no olviden suscribirse. Muy importante para Recuerden, que puedan el seguir. canal Ensamble. Exactamente, ¡Ensamble! Muy importante, no lo olviden, escribirnos, dejar sus comentarios para que podamos, digamos, abordar los temas que les interesen en este mundo pop, de los cómics, la animación, las películas y todo lo que ello conlleva que a ustedes les apasiona. Nos estamos viendo, ¿ok? Chao. Chaito.